Buenos días, hermanos. Mi nombre es Milka Martínez y nos encontramos aquí en Unidad Cristiana Donay. Te invito a compartir, darle like y seguir esta página. En un momento comenzamos con el mensaje. Muy buenos días, mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y soy el pastor de Unidad Cristiana Donay aquí en Veracruz, México. Y desde aquí nuestro deseo es que la palabra corra y corra y llegue a muchas naciones, a muchas familias, porque esa palabra es poderosa, porque es la palabra de Dios. Así que Dios los bendiga en cada uno de sus hogares y yo les pido algo muy sencillo de hacer. Dele clic, porque eso es importante en el Facebook, en nuestra página Unidad Cristiana Donay, y de ahí compártalo con aquellos familiares o conocidos que tenga para que también conozcan la palabra de Dios. A través de conocer la palabra de Dios, conocemos a Dios. Y conocer a Dios creo que es la máxima de nuestras vidas. Eso es lo que debe ser la máxima, el interés más poderoso, el querer conocer a Dios, y no solamente un día, sino todos los días, porque al conocerlo todos los días aprendemos a depender de quien nos creó. Si aprendemos a depender de quien nos creó, aprendemos de qué se trata la vida, aprendemos cómo vivir la vida. Y eso nos da la respuesta a muchas preguntas y nos disipa muchas dudas y nos permite vivir realmente bajo la voluntad de Dios, que precisamente es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así que Dios los bendiga y como antes de entrar en la predicación de hoy, en la palabra de hoy, quiero recordarles que para este 28 de septiembre, sábado 28 de septiembre, tenemos nuestro 10º congreso alcanzando 1000 generaciones. El tema que vamos a desarrollar los diferentes pastores es servidores y seguidores. De acuerdo a Juan 12:26, usted lee la Biblia, Juan 12:26, y qué importante es ser un servidor, pero también un seguidor de Jesús. Son dos cosas importantes, dos acciones diferentes, pero que conjuntas las dos podemos hacer ese ministerio, ese servicio a Dios, ese servir a Dios para servir a los demás. El orden es servir a Dios para servir a los demás. Y entonces encontramos grandes bendiciones. Por favor, no se lo pierdan. Nos estamos preparando desde hace meses en este congreso, siempre confiando en lo que Dios va a hacer. Bueno, Él ya hizo en lo invisible y lo va a hacer a partir de ese día en la vida de muchas personas que van a estar acudiendo. Nuestra meta son 1000 almas. Y no vamos por cantidad, recuerden, nosotros no vamos por la cantidad, sino porque esa cantidad nos representa un desafío a todos nosotros para poder compartirles, disipularles y conozcan a Jesús. ¿Sí me entienden? Así que no nada más es el chiste de decir, que sean lleno, que sean 1000, sino porque Dios nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con esos 1000? Por eso es tan importante que nosotros estemos de la mano de Dios, que Él nos guíe, que Él nos enseñe el cómo. Y precisamente hablando del cómo, es que les invito a que estén presentes, se comuniquen con mi hija Karen, ella va a llevar el registro de todo eso y inviten a otras personas de otras iglesias, si nos están escuchando de otras iglesias, están invitados, métanse a la página y pueden mandarnos un mensaje y ya nosotros les decimos cuál va a ser el mecanismo para que se puedan inscribir y estar presentes con nosotros. El costo de recuperación son 200 pesos. La duración es de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde.
Va a haber 5 diferentes plenarias con 5 diferentes temas, pero todos van a converger en lo que es ser un servidor y un seguidor de Jesús. Amén. Así que no deje de estar pendiente de lo que Dios va a hacer ese día. Y bueno, ahora sí, en cuanto Andrick me permita, ok, vamos a entrar al tema de hoy, que se llama mejorando tu relación con Dios. Mejorar nuestra relación con Dios nos significa el conocerlo a Él, el saber quién es, cómo actúa en nosotros, qué es lo que tiene para nosotros, cuáles son sus promesas, de qué se tratan sus promesas, cómo es que sus promesas pueden ser una realidad en mi vida, pero todo dependiendo de mi relación con Dios. Hoy va a ser el primer domingo que voy a hablar sobre este tema y nos vamos a enfocar en conocer su voluntad, porque esto es vital. Esta es la plataforma de despegue para poder conocer mejor a Dios y por lo tanto mejorar nuestra relación con Dios. Recuerde, mejoramos nuestra relación con Dios, mejoramos nuestra vida. Si mejoramos nuestra vida, podemos mejorar la vida de la familia y podemos mejorar la vida de muchas familias y de muchas personas que nos vean, que nos conozcan y que atraídos por el testimonio en nuestras vidas de quién es Jesús, ellos deseen conocer lo que vivimos nosotros. Decimos amén. Él nos dice que somos la luz y la sal de este mundo. Y con la luz nos dice que con nuestras buenas obras, que son las obras de Jesús, demos testimonio de quién es Jesús. Y la sal nos significa el ser intercesores, todos los creyentes, por todas las naciones, por todas las personas, por todas las familias, orando la palabra de Dios. Y por eso lo vimos en unos domingos atrás. Usted puede entrar al Facebook, a la página Unidad Cristiana Donay, usted puede entrar a YouTube, a Unidad Cristiana Donay o Luis Ramón Ocaña Jiménez, y ahí localiza las predicaciones para que vea todo el hilito de lo que nos está dando Dios y podamos estar todos en la misma frecuencia de parte del Señor. Así que vamos a conocer su voluntad. Antes les pregunto, lo que pienso y hago, haga esta reflexión, lo que pienso y hago, ¿me acerca o me aleja de Dios? ¿Cómo la ven? Esto es para agarrar nuestra responsabilidad. Porque siempre decimos, Dios hace esto, Dios al otro, Dios cámbiame, Dios cambia al marido, Dios cambia a la esposa, cambia a los hijos, dame mucho dinero, dame un carro, dame casa, todo. Pero dice Dios, ¿y tú qué? O sea, la idea es de que nosotros, nuestra responsabilidad y compromiso con Dios para tener una mejor relación con Él, es hacernos esta pregunta desde este momento. ¿Lo que pienso me acerca a Dios o me aleja de Dios? ¿Lo que hago me acerca a Dios o me aleja de Dios? Sí, vamos a dejarlo ahí ahorita y quédense con esa pregunta y contéstense honestamente, no le digan a nadie. Díganselo ustedes mismos para que lo platiquen con Dios y puedan detectar las áreas de oportunidad y puedan detectar qué pensamientos son los que voy a retener, qué pensamientos voy a desechar de mi vida, qué es de las acciones que tengo diariamente, cuáles son las que me acercan a Dios y cuáles son las que no me acercan a Dios. Eliges tú, decides tú, ¿sí? Porque la vida sigue transcurriendo, el tiempo sigue transcurriendo y lo importante es que aprendamos cómo vivir la vida cada día. No es el número de años, el número de días, lo que significa vida, lo que significa eres maduro, lo que significa eres exitoso. Significa el cómo vives cada día de tu vida. Esa es la pregunta. ¿Cómo vivo cada día de mi vida? Lo que pienso me acerca a Dios, lo que hago me acerca a Dios, ¿cómo estoy haciéndolo? Sea honesto, porque somos buenos, pero no, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo no me meto con nadie, yo no digo esto, no, 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 no. Seamos honestos, porque somos materia prima en producción, en proceso de perfección. Si no, pues simplemente estaríamos a la par de Dios. Ya Dios no tendría nada que hacer, ya lo hiciste todo y eso no es posible a menos que entendamos cómo actúa Dios en nosotros. Así que, en otras palabras, no hay comparación entre lo que es de Dios, que es infinito, no tiene límites, y es eterno, y lo que es y somos nosotros,
somos seres limitados y somos seres temporales. Es decir, todo es temporal. Voy a estar vigilando eso. Todo es temporal en nuestra vida. Tenemos un número determinado de años y bye, ¿verdad? Lo que hacemos se acaba. El talento que duraron 2 días haciéndolo, en un ratito, 5 minutos, si trae mucha hambre, en un minuto, ¡pum! Desaparece y ni siquiera lo probó, ¿verdad? Dice, no, pues nada más me llené la panza. No, hay que probarlo, hay que degustarlo, hay que saborear la vida. Así que nosotros somos limitados y temporales mientras Dios es infinito y eterno, es decir, dura para siempre. Así que miren, para mejorar nuestra relación con Dios, vamos a conocer su voluntad. Quiero mejorar mi relación con mi esposa, tengo que conocerla. Quiero mejorar mi relación con mi novio, tengo que conocerlo. ¿Por dónde andas? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? En fin, entonces en nuestra relación con Dios hay que conocer qué es su voluntad. Él es Señor, ¿verdad? Él es Rey, Él es Dios. Entonces su voluntad es algo que debemos conocer porque eso es lo que me va a formar a mí. Eso es lo que me va a guiar a mí en la vida. Entonces, a menos que conozcas su voluntad, podrás conocer quién es Él y cómo es Él. En nuestra relación con las personas, a menos que conozcamos la voluntad de cada persona, es como decimos, te conozco a ti, ¿verdad? Así lo vamos a aplicar con Dios, primeramente, y después lo aplicamos en nuestra relación diaria con nuestro prójimo. Así que vamos a entrar en lo que dice la palabra. Dice la palabra, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Ojo, ojo con esto. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de cada uno de nosotros. A menos que tengamos una relación íntima con Dios, a menos que hayamos escuchado los pensamientos de Dios y a menos que hayamos recibido, admitido los pensamientos de Dios, podemos decir de parte de Dios esto. Si no, es tu pensamiento. Y después dice, ni son sus caminos mis caminos. Su modo de operar en esta vida es muy diferente a la mía. La forma en que ustedes hacen las cosas es muy diferente a la mía. Pregunta a Dios, ¿hasta aquí nos queda claro lo que estoy hablando? Decimos amén. Bueno, después, así como los cielos son más altos, ¿verdad? El Señor. También mis caminos, aquí me faltó una S, parezco jarocho, mi camino, manito. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Qué forma magistral, tan educada de Dios decirnos, mira, aquí está la comparación entre tú y yo, sin ofender, soy mejor que tú. Pero por ser mejor que tú, quiero mejorarte a ti. Pero para que te mejore a ti, vámonos entendiendo. Lo mío es muchísimo mejor que lo tuyo. Te lo voy a explicar con peras y manzanas, con cosas que entiendas, con cosas naturales. Esa es la esencia de las parábolas. La esencia de las parábolas es que con cosas naturales de la vida, tú entiendas las cosas divinas de Dios. Así es como es la Biblia. Así es como debes interpretar la Biblia. Entonces vamos a entrar en el primer punto acerca de conocer su voluntad. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? Pues dijimos que a través de sus pensamientos. Sus pensamientos y caminos son mayores y perfectos. Decimos amén. Y cuando nosotros confiamos en eso, elegimos lo mejor. ¿Cuántos quieren ser mejores? Si quieren ser mejores, yo elijo lo mejor. Y agréguele, elijo al mejor. A la mejor. No, al mejor. A lo mejor, no, 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 es al mejor. Yo elijo a la mejor, al mejor y el mejor, ¿quién es? Dios. Y todo lo que proviene de él. ¿Para qué? Para guiar mi vida. ¿Y cómo voy a guiar mi vida? Conociendo su voluntad.
¿Cómo es su voluntad? ¿Cómo llega a ser tan importante su voluntad para mi vida? Nos lo describe Proverbios 1, del 1 al 7. Usted, si quiere, abra su Biblia y ahí téngalo presente. Ya no lo quise poner, sino simplemente la explicación de los versículos. Nos dice así, en cuanto a la sabiduría de Dios. Lo primero, nos lleva a la aplicación de los detalles más minuciosos de la vida humana. La sabiduría de Dios nos va explicando cada detallito. Con la palabra de Dios tenemos que tener presente que su sabiduría nos va a explicar el qué y el cómo. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer cuando hay una necesidad? Vamos a la palabra y nos dice, pide y se te dará. Tú le pides algo a Dios dentro de su voluntad y Él te lo da, ya está dado. Muchos se quedan así, esperando que caiga o que alguien venga y te lo dé o que suceda espontáneamente. Pero Dios no, para que lo conozcas a Él y conozcas cómo actúa, te dice, sigue leyendo aunque te cueste un poco de trabajo. Sigue leyendo. La siguiente parte que te dice es, busca ¿a qué? ¿A quién? Busca a Él y encontrarás. Es decir, te está invitando a que mejores tu relación con Él conociendo cómo lo hace Él. Ya te dijo, mira, mi forma de pensar, mis pensamientos y mi forma de actuar, mis caminos, es mucho mejor que lo tuyo. Pruébalo. Lo que tú me pides sí está dentro de mi voluntad. Ya lo tienes. Pero para que sea una realidad, yo lo quiero hacer en ti, en mi voluntad, no en tu voluntad. Porque nuestra voluntad, ya la vimos, es limitada, es temporal y muchas veces es errónea y no va de acuerdo con Dios. Tal vez es bueno, pero no es correcto. Hacemos muchas cosas buenas, pero que no son correctas. Y tenemos que hacer lo bueno y lo correcto. Y solamente Dios nos puede dirigir. Entonces, a través de su palabra, con su sabiduría, ahí está la sabiduría aplicada de Dios, nos hace caminar sabiamente. Y después te dice, ya me buscaste, ya me encontraste, ya sabes a dónde tocar, entonces ahora la puerta se te va a abrir, el pensamiento se te va a abrir para recibir mi pensamiento, para recibir mi voluntad y para recibir la forma en que yo lo voy a hacer en ti y tú lo vas a aceptar. ¿Decimos amén? Y entendimos que no tiene lógica tal vez, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando, pero sabemos y confiamos que lo de Él es mucho mejor que lo mío a través de su palabra. La sabiduría de Dios en su voluntad, entonces es maravillosa. Lo segundo, nos permite entender los detalles, como les acababa de decir, ¿verdad? Esos detallitos que están ahí en la palabra, nada más que hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, hay que poner atención, hay que recibir instrucción, sí, como les digo a mis discípulos, ¿verdad? Apliquen las técnicas, son muy sencillas. La primera técnica es observen, observen y pregúntenle al versículo, pregúntenle a lo que está diciendo. Esto lo entiendo, esta palabra lo entiendo. ¿En qué sentido lo está diciendo? ¿Es un verbo sustantivo? ¿Es presente? ¿Es pasado? ¿Es para mí? ¿Es para todos? En fin, nada más de un versículo y sacan una gran sabiduría de parte de Él. Pero vamos a aplicarlo de esa manera. Con la sabiduría de Dios nos va permitiendo entender esos detalles, esos detallitos para tener un gran matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Sí? Para tener un gran matrimonio necesito los principios de Dios. Y no solamente necesito tenerlos, sino entenderlos y entender qué es lo que tengo que hacer en mi matrimonio y qué es lo que no tengo que hacer en mi matrimonio. La sabiduría de Dios en su voluntad te lo va dando. Lo tercero, nos lleva a recibir cada una de sus instrucciones. El Espíritu Santo nos va convenciendo de su sabiduría. Y esto nos va permitiendo abrir nuestra mente para recibir el consejo
perfecto de Dios. Cuarto lugar, somos capaces de dar a los demás el beneficio de nuestro conocimiento. Esta parte es bien importante que entendamos como cristianos de parte del Señor para aprender a amar a nuestro prójimo. Él nos beneficia, Él nos mejora, Él nos perfecciona, pero la idea es que no nos quedemos con eso, sino que esto lo demos a otras personas. Mejoramos para mejorar a otras personas. Si mejoras tú en tu familia, mejoras a la familia. ¿Cuántos quieren mejorar a la familia? ¿Cuántos han mejorado su familia? Ya de veras, ¿sí? Porque hemos mejorado en nuestra relación con Dios, conociendo su voluntad, entendiendo su voluntad y aplicando su voluntad en el sentido de su voluntad. Todo proviene de su voluntad y eso mejora mi relación con Él. Quinto punto, con la ayuda de su Espíritu Santo, nos convertiremos en sabios, continuando en aumentar el saber. La misma palabra te enseña, júntate con sabios y te volverás sabio. Júntate con tontos y te volverás cabezón. ¿Eh? Júntate con necios, te vuelves necios. Júntate con mentirosos, te vuelves mentiroso. Pero júntate con íntegros, te vuelves íntegro. Júntate con honrados y te vuelves honrado. ¿Con quién te estás juntando? ¿Sí? No es que yo me junto para discipular, excelente. Yo me junto para dar testimonio, excelente. Yo me junto para hacer todo lo de los demás, no excelente. Nosotros estamos para marcar diferencia. Hay niveles y cuesta el nivel. Y si la Biblia te dice que somos la luz y nos dice que con nuestras obras demos testimonio de Él, imagínate la gran responsabilidad y compromiso que tenemos delante de Dios. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿es Dios en mí o soy yo? Humanos imperfectos. Entonces no estoy haciendo nada. No estoy mejorando en nada mi relación con Dios y no estoy mejorando la vida de nadie. ¿Sí? Igual a igual, igual a igual. ¿Verdad? Pero más sobre menos, lo más probable es que te dé más al que tiene menos. Con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a convertir en sabios con la voluntad de Dios, aplicando su sabiduría, aprendiendo de su palabra y podremos, al mejorar nuestra relación con Dios, mejorar la vida de nuestra familia y la de muchas familias. Y el principio básico, acuérdese, un principio es algo que no se mueve, que no se debe modificar, no se puede modificar, y a partir de ese principio se construye los valores, principios y valores. ¿Sí? Principio, amar a Dios. A partir de amar a Dios, empiezas a construir el valor en tu vida. El principio básico para la sabiduría de Dios es la honra más alta para Él. ¿Cómo honramos a Dios? Con nuestra forma de ser todos los días. ¿Sí? Si traes los pensamientos de Dios y traes la voluntad de Dios sobre todas las cosas de tu vida, tú hablas la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y actúas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso causa un efecto, una influencia positiva en quien te está conociendo. Cuando usas lo tuyo, ves que esa persona sale igual o peor que tú. Y ese no es el chiste de la vida. Tenemos que madurar. Tenemos que agarrar nuestra responsabilidad como seres humanos creados por Dios. Y por eso la mejor honra que hacemos es nuestra forma, nuestra conducta, nuestra forma de hablar. Estamos honrando a Dios porque ese es un principio básico de sabiduría. Estoy demostrando con esto que sí me someto a su voluntad, que sí tengo la sabiduría de Él. Y lo segundo es respeto más profundo. Respetemos la soberanía de Dios.
comportémonos con respeto hacia Dios y hacia cada principio, obedeciéndole en todo, confiando en todo, dependiendo en todo de Dios. Segundo punto es comprobar su voluntad. Dios nos invita a comprobar todo lo que Él nos dice. Fíjense a qué nivel nos lleva Dios. Él quiere que comprobemos todo lo que Él nos dice, porque dice Romanos 12:2, dice, no adopten las costumbres del mundo. Ya dejen de ser como el mundo. Dejen de afanarse a ser como el mundo. Ustedes ya no son del mundo, aunque están en el mundo. Tienen la etiqueta de hijos de Dios. Ustedes son embajadores del reino de Dios y les he encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vas a poder reconciliar a la gente con Dios si sigues siendo la misma persona que eras? Si sigues pensando igual, si sigues actuando igual que como te conocieron. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia se tiene que palpar, la diferencia se tiene que ver en tu vida. Primero depende de ti, de que tú elijas. Y elijas ya no estar como el mundo, ya no copiar como el mundo lo hace. Pero ¿de qué te llenas la cabeza todos los días? ¿De qué pensamientos está llena tu mente y tu corazón? De eso depende la costumbre que tú tienes todo el día y todos los días. Te comportas igual. Y por más cátedra que des de la Biblia, la gente dice, ok, bye. Y muchos te empiezan a evitar y luego sales con la onda de que es que la gente no quiere. Nada más les hablo de Dios y la gente se va. Pues más bien se van de ti, no de Dios, porque la palabra es muy clara. Dice, más cerca que nunca está Dios de ti, está cerca de tu corazón. ¿Sí? Analice la palabra y encontramos cuántas cosas hemos dicho y que no son. Dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, o sea, de todo el pensamiento. Saquen ya todos los virus, saquen toda la basura que hay ahí. Cambien todos esos pensamientos por los pensamientos de Dios, para que comprueben, ahora sí, con los pensamientos de Dios en mí, cuál es la voluntad de Él, la cual es buena, agradable y perfecta. Si tú no puedes o no debes etiquetar o juzgar a Dios como tal o como cual, si no has comprobado lo que Él te dice que es. Es justo, ¿verdad? Entonces dice, compruébame, comprueba quién soy. Primero te digo una cosa, deja de pensar como los demás, aléjate de los pensamientos de los demás, de las modas de los demás. Ocúpate de lo mío y ponlo en práctica. Y entonces tú vas a comprobar que sí es bueno, agradable y perfecto. Decimos amén. Y ahí entramos en el terreno de la fe, ahí entramos en el terreno de la confianza, en la dependencia de Dios, ahí entramos en el terreno de la voluntad y la mejora de nuestra relación con Dios. Así que cuando tenemos o tendemos a comprobar, está el momento de la toma de decisiones. Esto es bien importante. ¿Para dónde me voy? ¿Qué elijo? ¿Qué no elijo? ¿Qué recibo? ¿Qué no recibo? ¿Qué compruebo? ¿Qué no compruebo? ¿A quién voy a hablarle? ¿A quién no voy a hablarle? Etcétera, etcétera, etcétera de los etcéteras. Así que lo primero en cuanto a la toma de decisiones es renunciar a la voluntad de otros y a la mía. Primero tenemos que firmar una renuncia. Yo renuncio a llenarme la cabeza de los pensamientos que no son de Dios. Y no me voy a volver un religioso. Recuerde, me voy a volver un sabio. Así que voy a empezar a renunciar a todos esos pensamientos o todas esas cosas que han alimentado mi mente por años y que realmente eso es lo que ha formado quién soy yo. Así que renuncio a todo eso y renuncio a la de otras personas que me han dicho cómo hacer y cómo no hacer cuando eso no es de parte de Dios. Tú tienes que comprobar la palabra de Dios.
Lo que te predico, tú tienes que comprobar que sea la palabra de Dios y que no sea mi voluntad, porque así debe de ser. Entonces, tú renuncias a eso y compruebas. Número dos, ay, perdón, se me fue el dos. El dos, más de los pensamientos de Dios, más pensaré como Él. Métete un día oyendo puro noticiero. Métete un día oyendo la mañanera. Todo un día. Al otro día te pregunto, ¿cómo vas a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Eh? Hablo de la mañanera de otro país, no de este país. Digo, porque luego me están viendo. Ay, vamos sobre él. Métete un día a escuchar X. Y X vas a hacer. ¿En qué ocupas tu tiempo? De verdad. Cada día apartas un tiempo en la intimidad para leer. Nada más para leer la palabra de Dios. Pum, 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 pum. Ahí van las Biblias. ¿Cuánto tiempo apartas para que leyendo detenidamente la palabra de Dios y observes qué te está diciendo? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, coma. Me tengo que cuidar de no olvidarme de Dios. ¿Cómo le voy a hacer para no olvidarme de Dios? Todos los días voy a estar leyendo su palabra. ¡Wow! ¿Eso dice aquí? Sí, eso dice ahí. Dice, ahora sí, continúa leyendo. Para cumplir sus mandamientos. Ay, Dios. Si yo me olvido de Dios, me olvido de todo lo que me dijo y me olvido de obedecer, me olvido de hacer su voluntad y estoy en mi voluntad y tengo un gran problema. Si yo vivo en mi voluntad, tengo un gran problema. Dígaselo usted mismo. Si yo vivo en mi voluntad, tengo un gran problema, porque mi voluntad no es buena, no es perfecta, no es para siempre. ¿Sí le gusta cómo leemos la Biblia? Pues véngase al discipulado, no esté ahí en otro lado, véngase al discipulado, aprenda. Y entonces dice, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es para hoy, porque hoy vas a vivir un día. No sabes qué va a pasar, pero Dios te está dando de su sabiduría desde temprano. Esto es a las 4 de la mañana que te levantaste, ya te limpiaste las lagañas, ya te peinaste tantito, ¿verdad? Para verte bien en el espejo. Y sí, y ya agarraste la Biblia, pero ya tienes limpia la mirada para que no te batalles a leer. Hay Biblias de letra gigante para aquellos que ya pasamos los 40, que andamos como en los 45 más o menos, de estar aquí en la tierra como pastor. Entonces, dices, a ver cómo me dijo el pastor que tenía yo que leer. Tengo que observar. Cuídate. Ay, Dios me está hablando a mí. De entrada ya Dios me está hablando a mí. Y empiezas a ver quién anda por ahí. ¿Verdad? Pues Dios. Qué hermoso. Yo además, de veras, nada más abrí la Biblia ahorita. Ahora no te trata de que al Tin Marín. O sea, yo te nada más estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Y con esta misma palabra que entendí, fíjense, con esta misma palabra, yo voy a levantar una oración en ese momento a Dios. Padre, voy a orar tu palabra. Me voy a cuidar cada día de no dedicarle tiempo, Señor, a tomar tu palabra con el suficiente tiempo, con toda mi atención, recordando lo que me han enseñado para poder entenderla. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo,
tú me vas a guiar en este día. ¡Wow! Oiga, se puede, ¿verdad? Pero venga a prepararse. Esto no sale de la nada. Hay que prepararse en todo. Hay que prepararse en la palabra para que seas sabio y la puedas deleitarte. Y entonces sigues orando con su palabra, dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Padre, sin tu ayuda es imposible que yo lo haga. Pero con mi disposición a obedecerte, voy a seguir fielmente lo que tú me has mandado, lo que son tus principios, los que son tus valores. Voy a consultarlo, Señor. Voy a dedicar tiempo para revisar, para estudiar, para reflexionar. Y con la ayuda tuya, mi vida será mejor para mejorar a mi familia. Y será mejor mi relación contigo. ¿Cuánto me llevé? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Pero, y cuando estoy apasionado, ahí te pasas horas. ¿Decimos amén? Entonces, más de los pensamientos de Dios, más pensarás como Él. ¿Cómo estás pensando cada día? Número 3, comprueba cada palabra aprendida, entendida y pronta a aplicarse. Lo que hicimos ahorita. Entiéndela. Después pasa o sea, la aprendes, la entiendes y haces la comprobación de esa palabra durante el día. Y vas a comprobar cómo su voluntad, si es buena, agradable y perfecta, y te hace bendiciones tremendas. Punto número 3. La voluntad tiene propósito y efecto garantizado. No es así a lo loco. Tiene una misión, tiene una voluntad, perdón, tiene un efecto en ti garantizado. Y por eso sigue diciendo en Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, fíjate bien, lo que yo deseo, no lo que tú deseas, lo que yo deseo, y cumplirá con mis propósitos. Cuando es la palabra de Dios, cuando tú recibes verdaderamente la voluntad de Él y quieres hacer su voluntad, dice, no va a ser ya lo que tú deseas, sino lo que yo deseo. Y va a cumplir el propósito por la cual yo te la di. Entonces la voluntad de Dios tiene una misión, es muy creativa y está garantizado el resultado de su efecto. Cuando tú recibes esa palabra y la pones en práctica. Punto número 4, su voluntad opera en forma sobrenatural y sobre lo natural. Nos dice la palabra en Efesios, que conozcan ese amor que excede, ¿cuál amor? El amor de Dios, a todo conocimiento, para que sean ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios, el shalom de Dios. O sea, cuando dices shalom, esa paz traduce que le estás diciendo que la plenitud de Dios esté contigo, porque solamente cuando estás lleno, estás tranquilo, ¿verdad? Estás en paz. Eso significa la paz, el shalom de Dios. Entonces, y aquel que es poderoso para hacer que, ¿cuántas? Todas las cosas, fíjate, excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, que es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces todos podemos decir, a Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 19 al 21. Den una ofrenda fuerte, fuerte de palmas a Dios. Sí que es hermoso, amada iglesia. Es hermoso el Señor en todo. De tal manera que superen mucho nuestra imaginación, definitivamente. Es eficaz 100%. Nada hay difícil o imposible para el resultado de hacer su voluntad. Sobre todo, cuando llegan los tiempos difíciles. Cuando llegan los tiempos difíciles, la carne
empieza a luchar con nuestro espíritu y la carne quiere funcionar de acuerdo a su voluntad, a nuestra voluntad. Queremos nosotros arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Dios, Dios nos va a decir diferentes pensamientos y diferente patrón de operación. La cuestión es que tanto confías en Él, a pesar de que es diferente en todo a lo que tú pensaste o a lo que tú estás haciendo para resolver tal o cual problema. Los problemas sirven para muchas cosas. Entre muchas de esas es para comprobar esa voluntad de Dios. ¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Qué tanto puedo confiar en Él? ¿Qué tanto tengo el pensamiento de Él? ¿Qué tanto he entendido de Él? Para que entonces opere en mí esa voluntad y que tenga ese efecto en mi vida. Solamente y a menos que lo hagas, vas a comprobarlo y vas a poder hablar de Dios. Yo sí puedo hablar de Dios y muchos pueden hablar de Dios. Cuando comprobamos esa voluntad de parte de Él, en el orden de Él, en la forma de Él, conociéndolo a Él. Así que confiar, Sami, confiar en su voluntad te significa conocer qué hace y cómo lo hace. Jesús nos enseñó a relacionarnos con Él. Jesús nos enseñó a relacionarnos con el Padre. Él nos dijo dos claves importantes. Nos dijo, todo lo que oigo decir del Padre, del que me envió, esas son mis palabras. Ahí no hay problema de que me equivoque. Y todo lo que veo hacer, su voluntad, eso hago yo. Pregunta, ¿qué tanto le escuchas a Dios hablar? ¿Qué pensamientos de Dios has tenido cada día para que esos pensamientos actúen en la zona de tu habla y hables de acuerdo al pensamiento de Dios? ¿Cuántas cosas has visto hacer a Dios? Es decir, conocer su voluntad y has hecho su voluntad. Ponte a ver tu vida un ratito. Ponte a ver, no sé, tu matrimonio o tu hija o tu hijo, algo rápido en tu vida. Y ponte a pensar qué has hecho en la última semana. Y hazte esta pregunta sencilla. ¿Lo hice en la voluntad de Dios? ¿Fueron los pensamientos de Él los que me guiaron? ¿Fue lo que yo busqué en su palabra y en la intimidad? Que ver qué es lo que Él hacía para yo hacerlo también como mi papi. Otra vez fui a mis consejos, a mis formas, a mis pensamientos, a lo que yo digo que tiene que ser porque es mi vida y es mi matrimonio y es mi hija. ¿Cómo lo hemos hecho? La última semana, nada más. Los veo muy serios, como que están reflexionando mucho y eso me gusta. Porque la invitación es esta. Confiar en su voluntad te va a significar conocer qué hace y cómo lo hace. Pero tienes que buscarla para que seas sabio, para que compruebes su voluntad. Y al comprobar su voluntad te vas a dar cuenta que es sobrenatural, es más allá de lo natural y es sobre lo natural. He confiado tanto estos últimos 3 años y medio. Me he desesperado como ustedes no tienen una idea en este día, en esta semana. Me desesperé. Salí de mí. Pero no blasfemé contra Dios.
Pero de inmediato dije, carne, cállate la boca. Pensamiento mío, aléjate de mí, porque mejor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero todo depende de la batalla que tú lleves. Todo depende de que tú estés conociendo la voluntad para que tú confíes en su voluntad, sobre todo cuando estás más tenso, cuando estás más enojado, cuando tienes el gran problema. Ahí es el momento de confiar en la voluntad de Dios, pero tienes que buscarlo a Él y ver entendido cómo lo vas haciendo. Yo te pido algo, cáete gordo de lo que eras antes o de lo que insistes en ser del antes. ¿Sí? Renuncia a eso y acepta la nueva vida en Cristo Jesús. Es excelentemente buena, comprobada y garantizada. Mejora tu relación con el Señor en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. Veo tanta gloria de Dios, pero en algunos está reprimida. La tienen encerrada bajo 7 llaves. Hoy puede ser un día para decirle, Señor, tú tienes una mejor llave que la mía y sé que puedes romper las cerraduras, pero a menos que sea mi voluntad, lo vas a hacer y mi voluntad es esa. Rompe con mis cerraduras, te entrego mi voluntad. Haz conmigo tu voluntad. Ya me cansé de buscar de qué se trata la vida. Ya me caí gordo. Ya no puedo seguir así. No debo seguir así. Porque tengo un esposo. ¿Cómo estoy amando a mi esposo? Tengo una esposa. ¿Cómo estoy amando a mi esposa? Tengo hijos. ¿Cómo los estoy amando y guiando en tu palabra? Tengo hermanos en Cristo. ¿Cómo los estoy bendiciendo? Tengo amigos. Tengo familiares. Tengo mucha gente alrededor. ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo? La verdad que estoy haciendo. Haga esto. Confíe en su voluntad. Compruebe su voluntad. Relaciónese más con Dios. Porque la clave de claves que ha aprendido es esta. Sencillita. Más cerca de Dios, pones el Google Maps. ¿Sabes dónde está esto? Me faltó creatividad. Pero aquí imagínate, sí conocen todos este icono, ¿verdad? Es para localizar en el mapa. Bueno, imagínate que estás buscando a Dios y el Google Maps divino te dice, está en tu corazón, está en tu corazón. Ábrele la puerta, dale chance de hablar contigo, escúchalo, obsérvalo a Él verdaderamente y acepta su voluntad. Y entonces, más cerca de Dios, más como Él serás. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al que vive? Amén. Así que hoy tenemos o empezamos una gran tarea. La tarea es cómo vamos a mejorar nuestra relación con Dios. Depende de cómo mejoremos nuestra relación con Dios, es cómo va a mejorar nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hoy escuchamos que es importantísimo saber que su sabiduría es el sustento de su voluntad. Y que al saber que es el sustento de su voluntad, la sabiduría de Él, yo le confío a su voluntad. Ya no a la mía, sino a la suya. Y voy a comprobar esa voluntad en mi vida.
Para eso sé que tengo que adentrarme en su palabra. Tengo que prepararme en su palabra. Tengo que prepararme como un hijo de Dios. Tengo que destinar tiempo para prepararme. Dedico mucho tiempo a otras cosas. Invierto en muchas cosas. ¿Cuánto invierto? Aquí y en el reino de Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto siembras? Es un principio. Tienes un terreno. ¿De cuánto es el terreno? Una hectárea. ¿Cuánto siembras? Una semilla. ¿Cuánto vas a obtener? Si acaso, una planta. Pero si tú siembras 1000 semillas, vas a tener 1000 plantas produciendo mucho fruto. ¿Y cuál es el mejor terreno para sembrar? El reino de Dios. Y el reino de Dios tiene su patrón de operación. El reino de Dios tiene sus principios de reino. El reino de Dios tiene sus leyes. El reino de Dios tiene una voluntad. Si tan solo nosotros entendiéramos un poquito de eso y decidiéramos elegir a Dios por sobre todas las cosas, todos los días en mi vida, y hacer la mejor inversión que es en Él, voy a mejorar mi relación, voy a mejorar mi vida y voy a mejorar la vida de mi familia. Vamos a empezar por eso. ¿Cuántos desean mejorar? ¿Cuántos desean mejorar sus familias? Yo creo que todos. Y en la vida, en el mundo, sí. Pero dices, si todos desean, ¿por qué no todos mejoran? Porque no todos se esfuerzan, porque no todos se encuentran el propósito, o se esfuerzan y lo dejan de hacer. Aquí nos vamos a esforzar con perseverancia y con constancia, con un propósito, buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestras vidas. Y si deseo aprender más, si deseo conocer más cómo relacionarme con Dios, estamos a sus órdenes por 3,400 millones de veces, se lo vuelvo a repetir. Lean los devocionales, apliquen la palabra, créanme, están bien pensados y bien orados. Es para ustedes, es un regalo de Dios. Y después pónganse a meditar. ¿Yo podría hacer esto? Y Dios te dice, sí, desde antes. ¿Y cuánto tengo que tener hoy? Pero es que me tengo que preparar y digo, hoy. Pero Señor, cállate, a ver, escúchame. ¿Cuánto tienes de bueno? No, yo soy re malo. Voy a tener paciencia contigo. ¿Cuánto tienes de bueno? ¿Vives? Sí. ¿Respiras? Sí. ¿Piensas? A veces, bueno, eso es una ganancia. ¿Sabes leer? Sí. ¿Puedes caminar? ¿Puedes sentarte? ¿Puedes comer? Sí. Excelente. Nada más necesito eso. Y lo segundo es que confíes en mí. ¿Confías en mí? Pues sí, le vas a decir, pues sí, Señor. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio. Y Dios es maravilloso y te va a guiar y te va a dar una palabra que, wow, dices, esto ni por aquí me pasaba, ¿no? ¿No han dicho así? No me imaginaba que esto fuera así de real. En consejerías de matrimonios, me han dicho los matrimonios, wow, tenía 30 años de casado y no sabía esto. No sabía que mi esposa era mujer, que pensaba como mujer, que sentía como mujer y que era un ser individual y que tenía su forma de ser y de pensar muy diferente a la mía todos los días. Ay, Señor. Vente para acá, yo te enseño. ¿Sí?
te enseñamos, con humildad te lo decimos. Nuestro único objetivo es que su vida mejore mucho más que la mía. Que cuando estén en la cúspide del evangelio y me vean, diga, este es el pastor, me saluden, ya es una ganancia. No, yo sé que ustedes van a tener el principio de Dios. El principio de la sabiduría de Dios es honrar a Dios, respetar a Dios con todo, con todo, con todo, 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 todo. Y todo es todo. ¿Cuántos desean esto? ¿Lo deseamos? ¿Nos aventamos el desafío? Entonces vamos a pararnos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque eres grandioso, mi Dios. Porque esta palabra realmente nos ha simbrado, pero también nos ha hecho ver, nos haces ver un cielo nuevo y una tierra nueva cada día en nuestras vidas. Nos haces ver una nueva manera de poder conocerte. Nos haces ver una nueva oportunidad para relacionarnos contigo. Nos haces ver una nueva misericordia cada mañana. Nos haces ver tu gracia derramándose sobre nosotros, pero sobre todo, nos haces ver que tu amor nunca deja de ser. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, si es que no te hemos buscado, si no hemos dedicado tiempo a ti, si no hemos invertido en tu reino, si no hemos querido obedecer, si no hemos querido confiar. Perdónanos, Señor. Hoy queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Mi compromiso será buscarte todos los días para encontrar tu voluntad y hacer tu voluntad. Y si no la entiendo, Señor, buscaré quien me la explique. Pero no me voy a quedar con la ignorancia, ni me voy a quedar con la duda, porque deseo mejorar, porque deseo ser un mejor hijo o una mejor hija tuya, Señor. Hoy es un día especial, como cada día, y hoy quedará registrado en el libro de la vida. El día en que yo hice un compromiso contigo para mejorar mi relación con todo lo que eres tú, para poder hacer tu voluntad. Te doy gracias, Padre. Muchas gracias, dándote toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalen una ofrenda fuerte de palmas a Él. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Amén y amén. Bendito Padre, en esta. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir, darle like y dejarnos un comentario. Y también recuerda volvernos a sintonizar el próximo domingo. Dios te bendiga.